Sebastián de Pino, responsable técnico y comercial de Forratec, fue el encargado junto a su compañero Federico Schiaretta de comandar las charlas dedicadas a la implantación de semillas de distintos cultivos. Veamos cuáles fueron sus recomendaciones para los próximos meses. En el día de hoy hicimos 2 paradas. En la primera parada mostramos diferentes implantaciones de pastura de este año durante el mes de abril, donde tenemos alfalfas puras de 3 grupos y consociaciones con festucas, falaris y cebadilla. Realmente mostramos el porqué de aumentar la densidad de siembra y achicar el distanciamiento entre surcos con una doble siembra, y justificamos esos datos y el porqué con el aumento de producción en el primer corte. Nosotros hablamos desde el aumentar la producción desde el inicio que justifique esa doble siembra y esa mayor cantidad de kilos. Lo trasladamos en esa mayor producción, lo valorizamos y me da que económicamente es conveniente. En la segunda parada hablamos específicamente de cultivos de verdeos de verano, respondiendo sobre las planificaciones forrajeras, todos los tipos de sorgos que hay disponibles en el mercado, lo que son las sojas de pastoreo, el cultivo de moa, y terminamos haciendo mayor hincapié en el cultivo de maíz con destino a silaje. Todos cultivos, salvo el sorgo forrajero, que es un pastoreo directo, todos cultivos de producción de forraje que transferimos desde la primavera-verano a condiciones invernales. Básicamente hicimos hincapié en que todo cultivo tiene un periodo crítico y agronómicamente tenemos que tomar decisiones para que en el periodo crítico del cultivo el cultivo esté de la mejor manera posible, tanto a nivel de recursos hídricos como de nutrientes, básicamente. Entonces explicamos el porqué de una siembra de primera, el porqué de una siembra de segunda, el porqué de definir agronómicamente con cuántas plantas logradas voy a trabajar, sea 52 o a 70, y bueno, todos aspectos agronómicos, el tema de recursos de nitrógeno o no nitrógeno, cuestiones agronómicas que sobre un panorama de registro de lluvia ya conocido y un pronóstico por delante de una condición de lote, yo tengo que definir de antemano qué es lo que tengo que hacer para poder lograr el mejor éxito posible en cada lote y en cada año. Es decir, los protocolos son bienvenidos, pero cada lote tiene que tener un protocolo diferente porque la situación de cultivo anterior, de barbecho, de cobertura, me incide, agua útil, me inciden en el resultado del cultivo posterior. Federico Schiaretta es el responsable de área de desarrollo de la empresa. Está focalizado básicamente a la zona sur de Buenos Aires, La Pampa y parte de la Patagonia. En la jornada técnica, luego de recorrer lo que es implantación de pasturas, apuntando básicamente a una buena implantación de maíz y sorgo, desarrollamos la jornada en base a 3 aspectos fundamentales a tener en cuenta en la implantación de los cultivos. Sobre todo lo que es lograr las plantas objetivos que nos proponemos de antemano, y haciendo hincapié fundamentalmente en la uniformidad espacial y temporal en el establecimiento del cultivo. Sobre este aspecto se establecieron distintas variables que tienen correlación. Por ejemplo, es fundamental conocer la calidad de semilla en cuanto a poder germinativo, pureza, y sobre todo en las siembras a chorrillo de sorgo, que estamos recomendando solamente sorgo forrajero sembrado a chorrillo, conocer el peso de mil, porque es muy variable entre distintos tipos de sorgo forrajeros, incluso entre distintos tipos de sorgo granífero. Luego se llevó a campo lo que es la demostración, donde se reguló la máquina con distintas velocidades para establecer, digamos, diferencias en la implantación y en la uniformidad del cultivo. Para ello se usaron 2 cultivos, maíz y sorgo, y bueno, estuvo bueno a campo ver, digamos, abrir entre surco, contar las plantas, las semillas planteadas por metro y ver las diferencias de una neumática en diferentes tipos de suelos, en siembra directa o siembra convencional.
fortaleciéndonos también en el planteo de sorgos graníferos y sileros. Recomendamos sí o sí un sistema a placa o siembra neumática, digamos, porque es muy notable la diferencia en la uniformidad del cultivo y en la emergencia, no tanto así como los forrajeros. Por eso ahí en la dinámica se basó mucho en ver las semillas logradas por hectárea y hacer una correlación, que era un buen planteo de unas tapadoras tipo estrella o más tipo una banda de goma en cuanto al tratamiento del suelo y sobre todo lo que tiene que ver con la conservación de la humedad o la remoción en una sembradora tipo estrella, donde entran otras variables a jugar, ¿no? Básicamente venimos registrando 370 milímetros de enero a hoy y por eso hacemos mucho hincapié en ese sentido. Estamos con muy pocos milímetros, prácticamente la primavera está terminando seca. Ahora por suerte tenemos un pronóstico bueno, decían que iba a estar lloviendo entre mañana y pasado, pero digamos, sabemos que tenemos que achicar la cantidad de plantas logradas por hectárea, porque ya venimos con poca agua útil en el suelo y con pocas lluvias, con lo cual estamos recomendando reducir la cantidad de semillas sembradas, tanto en maíz como en sorgo, aproximadamente en sorgos sileros entre 160 y 180.000 en un lote que tenga una mejor capacidad de captar recursos, pero si no 170.000 plantas por hectárea a 52 o a 70, y en maíz prácticamente sembrar 72 o 75, pero esto de vuelta son valores que si podemos, más que nada para marcar las 80.000 semillas, no lo estamos sembrando más, y si estamos recomendando por ahí volver en maíz a 70 o en sorgo, que si bien capturo inicialmente menos luz, demoro ese consumo de agua para el periodo crítico, siempre y cuando yo tengo el cultivo limpio, porque la maleza no me consume el agua, con lo cual lo que hago es demoro ese consumo de la poca agua que yo tengo para que la pueda consumir durante el periodo crítico. Es decir, en algunos planteos hasta estamos sembrando menos densidad todavía, justamente porque el ambiente es más restrictivo, y en ambientes más restrictivos todavía estamos haciendo distanciamientos de 1 metro, 1,20 m, justamente con ese concepto de correr el consumo de agua para el periodo crítico. El clima está muy cambiante, muy errático, y las cuestiones agronómicas hay que definirlas previamente. Una vez que está el cultivo sembrado, estructuralmente hay pocas variables, sobre todo en maíz. En sorgo la ventaja que si me quedo corto me puede macollar, y si el año viene mejor, es como que tanto en sorgo, en soja, en girasol, los cultivos tienen adaptaciones o plasticidades a modificar el índice de área foliar. Básicamente el maíz es mucho más estricto en ese sentido, con lo cual el maíz es clave, y es preferible salir a desarrollar el cultivo con una menor cantidad de plantas por hectárea, que el maíz me va a compensar en parte menos que otras especies, pero siempre con espiga prácticamente va a compensar, en parte no me va a compensar el índice de área foliar, pero sí en rendimiento con una mayor espiga relacionado a un mayor número de granos.